En las aldeas mayas aún se pueden observar muchos aspectos culturales tradicionales. Los idiomas mayas y las vestimentas son ejemplos de ello. Sin embargo, no se puede negar el hecho de que estas bonitas culturas se están perdiendo. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes y niños en la aldea de Fuchanep, Totonicapán, ya no hablan el idioma maya quiché. La pérdida del idioma arriesga la identidad de los niños como maya quiché. Bajo esta circunstancia, los encuentros familiares son sumamente importantes porque les da oportunidad para reafirmar su raíz cultural. Un día en febrero, la familia Chuk de esta aldea me invitó a un almuerzo, donde se iba a servir el caldo de tobik, un platillo típico de esta región. Fue un día que me mostró cómo las reuniones familiares sirven para transmitir el conocimiento tradicional de una generación a otra. Temprano en la mañana, doña Carmelita empezó a lavar las hojas de nabo, que en esta aldea se les llama ichak en el idioma quiché. Son de verdad muchísimas hojas para lavar, porque ese día llegaron más de 100 personas, casi todos los miembros de las familias Chuk. Por eso, muchas mujeres estaban trabajando, mientras doña Carmelita estaba enfrente a la pila. Otra señora estaba viendo las ollas en donde se cocía la carne para el caldo y los frijoles para el desayuno. El fuego estuvo ardiendo por muchas horas. Los hombres estaban poniendo el pino en el piso, mientras algunas señoras estaban pelando las papas. Y otras señoras estaban envolviendo los tamaritos con hojas de milpa, según la manera que ellas aprendieron con sus mamás, abuelas, tías y hermanas mayores, etc. Cada aldea tiene su estilo y he visto que el tamaño de tamaritos varía por cada región. Para mí, estas diferencias son una bonita característica de los pueblos que me motiva a visitar diferentes lugares. Una vela alumbraba la sala en donde se iba a ofrecer el almuerzo, cuando las mujeres estaban lavando el cilantro y las cebollas. Las ollas seguían sobre el fuego. La olla donde se cocían los frijoles se llama p'oh en quiché. Cuando regresé al patio, más mujeres estaban envolviendo los tamaritos porque eran muchos los que se tenían que preparar. Mujeres de diferentes edades. Frecuentemente hay que ver la olla y poco a poco se agregan más ingredientes. Después de la carne, añadieron las hojas de nabo a la olla. Mientras cortaban los cebollines, unas señoras estaban colocando sirotes al fondo de la olla para que los tamaritos no se quemen. Es una costumbre que ha durado por mucho tiempo, igual al hermoso traje típico. Desde la cocina se escuchaban los niños jugando. Ellos también empezarán a ayudar en ocasiones semejantes cuando sean un poco más grandes. Empezaron a lavar los trastos para el caldo. El número de los trastos indicaba la cantidad de personas presentes ese día. A pesar de haber muchas mujeres presentes, ellas no podían descansar porque de verdad había muchas cosas que hacer.
los tomates y los cebollines en la olla. Fue una divertida ocasión para los niños. Empezaron a cocer los tamaritos mientras el caldo se puso rojo por el achiote que se agregó. Hubo otra olla para cocer más tamaritos. Para el caldo, no puede faltar el chile. Por supuesto, se aprovechan algunos momentos para conversaciones agradables mientras sus manos están ocupadas. La cocina estaba un poco tranquila después de las horas de trabajo, pero la olla aún estaba sobre el fuego. Las mujeres regresaban a la olla de vez en cuando para ver si todo está bien y para agregar más ingredientes, esta vez los güisquires. Se cocieron los chiles también. Ahora, los repollos. El perro en la cocina indicaba que la comida ya casi estaba lista. Los repollos en la olla ya faltaba muy poco para el almuerzo. Pero se necesitaba más leña para cocer las papas. La masa de los tamaritos se hizo con el maíz que crece en la aldea. Tiempo para repartir. Por la cantidad de personas presentes, esto también llevó mucho tiempo y muchas personas ayudaron. Ambos mujeres y hombres en equipo como familias Chuk. Momentos importantes para fortalecer los lazos familiares que directamente o indirectamente apoya a reafirmar su identidad como Maya Quiché. Después de horas de trabajo, pudimos disfrutar el caldo de tobik junto con los tamaritos.